Salvador. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Encuentro presente en el encuentro de los movimientos sociales. A todos nuestros compañeros de Latinoamérica, del Caribe, a todos y todas, un saludo y la bienvenida de parte del Frente Nacional de los Trabajadores y de la Coordinadora Social. Este es el séptimo encuentro que estamos llevando en forma sistemática. Llevamos 7 años consecutivos donde nos juntamos movimientos sociales, representaciones de los diferentes países. Sin embargo, en este encuentro vamos a desarrollar una modalidad diferente. Como ustedes recordarán, algunos de los compañeros han estado en los encuentros anteriores, hemos tenido exposiciones de compañeros intelectuales, de compañeros que han venido a hablar sobre los movimientos sociales y hemos tenido debate. Sin embargo, en este encuentro me dio satisfacción escuchar al compañero Orlando Núñez, porque precisamente ese concepto que Orlando planteó es el concepto que sirve de base para este encuentro, que es el concepto de la revolución latinoamericana. Es decir, no es la revolución nicaragüense, no es la revolución cubana, no es la revolución bolivariana en Venezuela, no es la revolución en Honduras, es la revolución latinoamericana, que tiene sus momentos, sus particularidades, su fase, su etapa en cada uno de los países de Latinoamérica, de acuerdo a las realidades y a las propias condiciones y particularidades de cada uno de nuestros países. Cuando nosotros comenzamos a ver así el proceso revolucionario, comenzamos a identificar con mayor claridad la necesidad de establecer, estrechar, de fortalecer los lazos de solidaridad entre nosotros. Porque debemos sentir que una acción contra nuestros compañeros en Honduras, que una acción contra nuestros compañeros en El Salvador, que una acción contra nuestros compañeros en Venezuela, es una acción contra nosotros mismos, porque es la revolución latinoamericana la que está haciendo. Cada uno de nuestros países tiene su historia y tiene sus particularidades. Y ha avanzado hasta donde hemos podido, hasta donde nos ha permitido la historia y las particularidades de nuestro país. Pero lo debemos de ver como un todo el concepto de revolución latinoamericana. Y la revolución en El Salvador va caminando, tiene sus particularidades, y los compañeros van avanzando y van ahora a una junta electoral también en sus propias condiciones. Y lo mismo en Honduras. Y no es el movimiento popular revolucionario en Honduras que está llevando su lucha, es el movimiento latinoamericano que en Honduras, con los revolucionarios hondureños, está llevando la lucha de la revolución latinoamericana. Y ese concepto creo que es importante que lo reforcemos, lo debatamos, lo interioricemos, porque nos va a permitir sentir ese noviembre de nuestros hermanos hondureños como el noviembre nuestro, como el noviembre de cada uno de nosotros. Eso es lo que
de los procesos, de los países, del proceso revolucionario latinoamericano en sus países, tiene su particularidad. Y la revolución debe caminar no más allá de donde puede, ni más atrás de donde puede. Es decir, debe ir paso a paso hacia adelante, sabiendo que el enemigo global existe, sabiendo que el mercado existe, sabiendo que enemigos internos nos acechan, que respondan al enemigo global, y sabiendo que un triunfo, una batalla que logremos avanzar, nos va a traer luego feliz. No nos podemos embelezar con nuestra victoria. Tenemos que saber que siempre el enemigo está acechando, como lo decía Pedro, ahí está permanentemente, y triunfamos, y debemos de saber el momento exacto en que estamos y el paso que tenemos que dar. Entonces ese es el concepto básico de este encuentro, la revolución latinoamericana, que es la revolución de todos, y eso nos va a permitir ahora, después de 7 encuentros, hacer, y Onidia tenía razón, hacer esa red necesaria que tenemos que tener, porque somos nosotros mismos, somos nosotros mismos los que vamos avanzando en cada una de nuestras realidades. Somos nosotros mismos, así como nos despertó nuestra hermana Cuba, desde que éramos chavales, desde que oíamos las luchas, desde que vimos el triunfo de la revolución cubana, siempre nos despertó y nos dio la esperanza. Entonces, de la misma forma, tenemos que comprender que somos nosotros mismos en cada uno de nuestros países. Y cuánta visión tenían nuestros guías, nuestros libertadores, nuestros próceres, cuánta visión tenía Bolívar, rescatado, rehabilitado, reforzado por Chávez, por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. ¡Cuánta fuerza! ¡Cuánta visión tenía! ¿Y cuánta fuerza tiene nuestro Sandino? Nuestro Sandino, de nuestra América, de nuestra Latinoamérica. Nuestro Sandino, por eso en nuestra carpeta vamos a encontrar un documento histórico que es la propuesta de Sandino para la unidad latinoamericana, para la construcción del sueño de Bolívar. Esa es nuestra América Latina. Y como decía Eben, desde Darío, cuando decía, ¿verdad?, miles de cachorros de leones con la mente. Entonces creo que es importante ese dinero. Y esta discusión nos va a cruzar por unas temáticas que son vitales. La lucha por el poder político, en su momento, en el momento preciso. No es el poder por arte de magia, no es la lucha por el poder político como arte de magia y de pronto, como en los cuentos de todo produjo felicidad. Es la lucha paso a paso, es la lucha que está llevando libre para dar el primer paso y saber cómo sostenerlo para dar los pasos siguientes. Es la lucha de los bolivarianos, ha sido la lucha de Cuba por más de 50 años. Esa es la lucha importante, sabiendo, como siempre lo ha dicho Orlando, lo aplicó cómo el alcanzar el gobierno en otras partes es una pequeñísima parte de lo que es el poder, y tener que tener la fuerza armada y tener que tener los instrumentos
legales, tiene que tener la Asamblea Nacional, tiene que tener, y fundamentalmente el verdadero poder radica en la gente, en el pensamiento y en el corazón de la gente, que es lo que nos tenemos que ganar, en el pensamiento y el corazón de nuestros pueblos. Por eso otro tema de lo que vamos a discutir, que es importantísimo, es alianza y hegemonía política. Porque los revolucionarios poco a poco vamos comprendiendo que necesitamos embarcar, vale la palabra, montarnos en el barco de las transformaciones, todos, no solo los revolucionarios, todos en un país necesitamos hacer alianzas para los procesos de transformación. Y es que acaso no es ese el ejemplo que ha dado la revolución nicaragüense, o es que acaso no es el ejemplo que ha dado la revolución hondureña, el ejemplo que ha dado la revolución salvadoreña, la revolución bolivariana, el ejemplo de toda la revolución latinoamericana. Por eso ese es el ejemplo de la revolución latinoamericana, y por eso tenemos que debatir los conceptos de alianza y hegemonía política. Alianza y hegemonía política. Y a nosotros, el comandante Ortega nos ha guiado en ese camino de tal forma de que nosotros entramos en esta segunda etapa de la revolución con el 38% de opinión favorable. Y en el 2011 alcanzamos el 62%. Pero eso tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con el concepto de la necesidad de aliarnos para ir instaurando la hegemonía política revolucionaria. Y otro elemento que yo estaba sintiendo mucho cuando se presentaron los maestros y los alumnos de Iyamba con el Huehuense, la obra del Huehuense, bellísima obra de nuestro pueblo originario. Y si ustedes se fijan, tiene similitud en toda nuestra América. Es la necesidad de lucha ideológica y comunicación. Pero cuando hablamos de lucha ideológica, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esa es la discusión, es cuál es el sentimiento, el pensamiento, las creencias, la cultura de todo nuestro pueblo. Eso es lo primero, eso es lo importante. La incorporación del sentimiento, de las creencias, de la cultura, del corazón de nuestro pueblo en el proceso revolucionario, en el proceso de transformación. Por eso estamos construyendo en Nicaragua y debemos de construir en nuestra América procesos que incorporen todos los sentimientos de nuestra gente. Y la particularidad en Nicaragua es que nuestro modelo que estamos construyendo es un modelo cristiano, socialista y solidario. Y cristiano porque nuestro pueblo nicaragüense es esencialmente cristiano. 99.9% de nicaragüenses en una encuesta de valores te responde siempre de que lo primero en su vida es la fe. Y si sos revolucionario, ¿cómo vas a odiar eso? ¿Cómo vas a cegarte a eso? Pero además, no es de mentira este principio de fondo, porque los valores cristianos son esencialmente revolucionarios. Si no, es difícil cumplir la mano crónica con la misma. Entonces, creo que es importante tener eso, pero eso no se tiene aisladamente, que no se incorpora aisladamente, tenés que incorporar también la teoría científica, el planteamiento colectivo, la unidad, la base de los trabajadores, la unidad de los revolucionarios, el concepto del trabajo de transformación socialista.
Por eso somos cristianos y socialistas. Y nuestros países, nuestros pueblos latinoamericanos son esencialmente solidarios. En Nicaragua, como en Honduras, como en El Salvador, como en Guatemala, como en todos nuestros países en Latinoamérica, los latinoamericanos somos solidarios, le tendemos la mano al que está al lado nuestro, en todos nuestros países. Esa es nuestra raza, esa es nuestra cultura. En nuestros países no nos cruzamos de acera porque alguien cayó ahí, no vaya a ser que nos metan una demanda, como sucede en otras culturas. En nuestros países tenemos que buscar cómo le den aire porque todo el mundo quiere hacer cuando alguien está pasando. Y en nuestro barrio, en nuestras comarcas, ustedes lo saben. Todo eso lo tenemos que rescatar y lo tenemos que transformar en lucha ideológica, en concepto, en vehículo de comunicación, en sentimiento para poder realmente compartir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Eso es lo que esperamos. Y decía un compañero ayer, bueno, aquí está Carlos, Carlos, hay tiempo, Carlos, ¿puedes dedicarle un saludo? Decía Carlos ayer, mirá, fíjate, lo primero que hace el imperialismo cuando va a atacar es aislarnos. Preparen zarpazos, pero para dar el zarpazo primero nos aísla, nos va aislando. Eso estábamos hablando ayer con Carlos, que va aislándonos y es necesario que nos demos a conocer, que nos comuniquemos, que no es todo el mundo, que no nos aíslen todos nuestros procesos, que no nos aíslen el camino de nuestros compañeros de Libre, que no nos aíslen el camino de nuestros compañeros allá en El Salvador, en estas elecciones que vienen, donde el FMLN va con su candidato del FMLN, que no nos aíslen, que todo el mundo, en nuestro país, el Frente Nacional de Lucha, nuestros compañeros que recibimos nosotros a cada rato todas las barbaridades que nos hacen, que no nos aíslen, y entonces es muy importante este proceso que vamos a llevar estos días para quedar conectados. Para quedar conectados, incluso la compañera busca va a pasar ahí una ficha para que la llenemos todos, para que tengamos esa conexión, para que nos comuniquemos, la llenemos todos, y también nosotros para que ellos se la lleven. Y hacer una guía para que nos comuniquemos. Es necesario que nos comuniquemos. Nuestros intereses individuales, personales, de organizaciones, son chiquititos, son enanitos comparados con el gran interés de la revolución latinoamericana. Así que, compañeros, bienvenidos, adelante. Y yo quiero dejar, antes de que el compañero doctor López nos hable del canal, quiero dejar a Carlitos Fonseca para que nos dé un saludo.